Todos los mexicanos y mexicanas somos iguales ante la ley, ya que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, el desconocimiento de las leyes, entre otras cosas, nos deja indefensos frente a los abusos que se cometen contra nuestras libertades y dificultan nuestra participación en las decisiones de gobierno que nos afectan. Las leyes nos permiten convivir en sociedad. En una democracia, los ciudadanos, por medio de nuestros representantes, podemos hacer las leyes para protegernos de arbitrariedades y buscar una convivencia más justa. Una ciudadanía activa y responsable es posible en la medida en que todos sus miembros conozcan sus derechos básicos, que son parte de la ley fundamental de nuestro país, la Constitución. Pues la ley es importante para que vamos a suponer, si se comete algún delito que pues ahora sí como ciudadanos no lo podemos resolver, pero por eso es importante que estén esas, ¿cómo le diré? Dependencias para poderlo solucionar, porque no nos vamos a poder suponer una persona me agrede. La formación de una cultura democrática debe ser una tarea compartida por toda la sociedad y fomentada desde la familia, la escuela, los medios de comunicación y, por supuesto, las instituciones del Estado, encargadas de que los derechos fundamentales se lleven a la práctica en la vida cotidiana de los ciudadanos. Igual, y lo reitero, me ha formado un criterio para trabajar, y hay muchas cosas que yo no comprendía. Ahora con los talleres que he asistido, igual y me han formado un criterio para trabajar. La responsabilidad del Instituto Federal Electoral, el IFE, es básica en la transmisión de la cultura democrática, teniendo que solventar retos como la enorme diversidad cultural, social y económica que caracteriza a la sociedad mexicana. Baja California recibe del resto del país inmigrantes, muchos de ellos con intención de pasar al otro lado y otros con la de quedarse aquí. Pero cada uno de esos grupos son portadores de la cultura civil o cívica que tienen en sus lugares de origen. Entonces no hay un nivel homogéneo de este conocimiento de los derechos civiles o de los derechos ciudadanos. Entonces esa es una de las peculiaridades de nuestro Estado. Tenemos del resto de la República y cada uno con sus costumbres, con sus hábitos, con sus usos y también con sus niveles particulares de conciencia o de conocimientos de sus derechos cívicos. Consciente de la importancia de promover los derechos ciudadanos, sobre todo en lugares donde los habitantes, por condiciones de marginación social y bajos niveles de escolaridad, tienen dificultades para informarse, el IFE lleva a cabo una labor permanente para sensibilizar e informar a los ciudadanos sobre el significado de sus derechos y la forma de ejercerlos, qué hacer, a quién recurrir, a dónde ir. La función principal del IFE es eso, organizar elecciones federales. Pero para organizar elecciones federales nos mandata la ley el de hacer el trabajo de educación cívica, cultura política, para crear las mejores condiciones en esas jornadas electorales.
Son la base de todos los derechos civiles. No podemos trabajar derechos político-electorales si los ciudadanos no tienen esta base. Entonces, bueno, si queremos que voten y que participen conscientemente y que elijan, tienen ellos también que tener una base humana dentro. Saber cuáles son sus derechos, saber que en México todos somos iguales, blancos, morenos, gordos, flacos, todos somos iguales ante la ley. El IFE, además de organizar las elecciones, realiza esfuerzos para que todos los mexicanos conozcan sus derechos. Por esa razón, lleva a cabo proyectos de educación cívica, como el de educación para el ejercicio de los derechos ciudadanos básicos, mediante el cual los funcionarios de las 300 juntas distritales del IFE, distribuidas en todo el país, desarrollaron acciones educativas adecuadas a las características particulares de las comunidades. Que la cultura democrática florezca y se desarrolle en todo el territorio nacional es una tarea compleja, por lo accidentado y diverso de nuestra geografía. Cabe mencionar la vocación de servicio, dedicación y esfuerzo de los responsables de llevar a cabo estos proyectos de educación democrática, quienes, además de enfrentar diversos problemas para llegar hasta las comunidades más alejadas, se exponen a riesgos personales cuando se enfrentan a diferentes costumbres e ideologías, sobre todo al tocar temas delicados en algunas comunidades, como es la equidad de género. En la ciudad es fácil promover los derechos básicos, pero en estas comunidades no lo es tanto, porque por ejemplo el caso de la discriminación y sojuzgamiento que hay hacia las mujeres en general, el darle competencias o herramientas a estas mujeres para que aprendan a defender sus derechos, toca una fibra muy sensible y muy fuerte, que es la prevalencia del machismo y de la no participación de las mujeres. En estados como Chiapas, el ejercicio de los derechos básicos a veces tienen que ver incluso con el resguardo de un elemento esencial que es la vida. Hemos confirmado que las mujeres sufren esta triple discriminación. Primero por raza, después por condición económica, es población altamente vulnerable, y además por ser mujeres. No obstante, el IFE se acerca a grupos marginados para contribuir a desarrollar los conocimientos que les permitan defender sus derechos, aun cuando vivan en condiciones de extrema pobreza y lejos de las cabeceras municipales. En el caso de las mujeres, estas situaciones de desventaja y marginación se presentan de manera más alarmante. Sufren maltrato, represión, agresión física, psicológica y verbal, y muchas veces son las únicas responsables de sacar adelante a sus comunidades, ya que los varones emigran en busca de mejores expectativas laborales. Este grado de marginación provoca en ellas una inseguridad y además un rechazo hacia estos esfuerzos que estamos haciendo. Inicialmente nos planteó un esfuerzo adicional y logrando comunicarnos con ella de tal manera que nos vieran como un referente de educación y no nada más como alguien que venía a impartirles una charla, sino alguien que venía a compartirles y además que veníamos con la necesidad de aprender algo acerca de sus comunidades, cómo se vive y ser partícipes de todas estas carencias y todas estas dificultades que enfrentan.
Una casa de mi sobrino, para allá abajo, una casa de mi sobrino, una casa de mi cuñada. Son 2, 3, 4, 5 casas. Es puro de mi familia. Al ser libre, también uno debe de pensar que esté haciendo las cosas, pero también que sean correctos. Porque no porque ya le dé la libertad a mi niña, ya va a hacer así cosas que tampoco no debe de hacer. En la medida en que la gente conozca sus derechos y obligaciones constitucionales, estará más preparada para impedir abusos. Y aquí en este tríptico les anotamos aquí las direcciones del Ministerio Público, del juez, de derechos humanos. Por esto, el IFE promueve políticas de educación cívica, las cuales tienen como finalidad que los ciudadanos ejerzan sus derechos y puedan hacer efectivas sus demandas. Las acciones educativas que realiza el IFE complementan la sensibilización sobre los derechos básicos con información útil sobre las instituciones donde se puede acudir en caso de conflicto, mostrando incluso cómo hacer una denuncia. Esto es de especial importancia en localidades donde se acusa carencia de representación institucional. Sí, te decía que el municipio de San Luis Amatlán, en el aspecto sociopolítico, pues es difícil. El clima estuvo complicado. Hace 3 años no se pudo llevar a cabo ahí la elección del ayuntamiento. Por eso el gobierno del estado mandó una administración municipal. Entonces eso representaba para nosotros un reto, entrar a ese municipio y hablarles de los derechos civiles, de los derechos políticos, porque los usos y costumbres en Oaxaca pues tienen algunas características donde, por ejemplo, las comunidades que no son de la cabecera, que están alejados de la cabecera municipal, pues no ejercen su derecho al voto. Entonces ahí hay conflictos y nosotros dijimos, bueno, vamos con el taller, vamos a sensibilizarlos, vamos a decirles que tienen derechos, pero que tienen que arreglar sus diferencias si las hay, aplicando los valores de la democracia, el diálogo, la tolerancia y construir acuerdos y participar políticamente. Sí, en el ministerio. Y si ya no se puede con el ministerio, con el juez, nos pasamos allá adelante en el juez también. Sí. No lo sabía yo antes, hasta ahora que vinieron los licenciados, nos dijeron. Tuvimos 5 meses de enseñanza. Pues. En muchas ocasiones, el IFE cuenta con el apoyo de autoridades locales y otras instituciones públicas y educativas, como las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA, entre otras. Sobre todo, nosotros hemos contado con un aliado muy estratégico, muy importante, que ha sido la Comisión de Derechos Humanos. A lo mejor en el taller no lo expresan, ¿no?, todas sus dudas. Sin embargo, han acudido a la comisión y han ido a pedir sugerencias, han ido a presentar quejas, y eso demuestra que el taller ha funcionado, porque le han expresado a la visitadora que ha sido gracias a las pláticas que han venido a escuchar aquí. Bueno, titahchan de yo heads el anchitalique como lejones hoy camtel Comité de Promoción Comunitaria y Control de Vigilancia. Heads el anchitachanum tasti anzetik usimantal chkaikitike ichkalbekutikli anzetike tahtzom kutikli anzetike usimantal chkaikitike chkalbekutikli anzetik tik uyepalti anzetik makokutikli ta cabecera. El IFE también actúa como interlocutor entre las autoridades y las comunidades que se rigen por usos y costumbres o donde la lengua predominante no es el español. Debe ser estudiante derecho, derecho a exigir que En las poblaciones indígenas monolingües o bilingües, es fundamental que el taller se imparta en la lengua local, puesto que facilita la comprensión de los conceptos y estimula la participación, al no sentirse inhibidos para expresarse con fluidez y poder integrarse a las dinámicas educativas.
Pues mi labor dentro del taller de IFE es comunicarme con las personas, que pues llevar el taller en maya para que ellos puedan entenderlo a su lenguaje de ellos, para que así ellos puedan tener más conocimiento amplio de lo que se está refiriendo al taller. Como este taller impartido a mujeres tzotziles en Chiapas, donde a través de juegos se estimula la relación entre personas que no se conocen previamente, a pesar de vivir en comunidades muy cercanas. Nos enfrentamos con varios problemas. El primero fue la participación de las vocales. No podían participar porque no tenían el permiso de sus cónyuges para poder hablar en las reuniones. El otro problema que nos topamos fue la lengua, sobre todo, que son mujeres analfabetas, que hablan tzotzil, entonces, y con baja participación. Entonces tuvimos que ir adecuando algunas de las actividades y dinámicas en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos. Las diferentes acciones educativas se planean de acuerdo con las características de la comunidad a la que van dirigidas, además de juegos, proyección de videos especiales como en Yucatán y Oaxaca, o clases académicas como en Baja California. A través de esas actividades de cine-debate, la gente se distrae, es más fácil romper el hielo y después comentar con ellas cosas que nos pasan cotidianamente. Finalmente, por ejemplo, el material que escogimos, que en este caso fue La mujer de Benjamín, es un buen reflejo de cómo se vive en las comunidades rurales o en las comunidades marginadas, como el machismo imperante, aún sin voluntad de dañar, afecta notablemente nuestras formas de vida y nuestras formas de desarrollarnos de las mujeres. Se va a sentar aquí en la sábana. Yo la vi ahí tristeza porque la muchacha quedó muy callada, que no fue ningún ley a que lo defendieran, o a que se fuera a quejar, a que, pues ahora sí que no le dejaron ser su vida. Tenemos derecho de decidir y que nadie nos mande lo que vamos a hacer, que nos nazca a nosotros lo que queramos hacer. Los proyectos de educación cívica se orientan principalmente a grupos clave en la difusión de los valores democráticos, sobre todo a las mujeres por su rol familiar, a maestros y líderes de asociaciones civiles, quienes transmiten directa o indirectamente el conocimiento de los derechos básicos y las actitudes democráticas. El propósito principal, desde luego, es inculcar estos derechos civiles básicos en la población objetivo, que en este caso estamos trabajando con grupos, digamos, de líderes de opinión, están involucradas autoridades municipales y otros líderes de la comunidad, y desde luego es que ellos, a la vez de que conocen, se vuelvan también difusores de estos derechos. Pues también estoy cumpliendo con mis obligaciones porque como madre, no porque yo tengo el trabajo esto y ya no puedo desempeñar el cargo de madre de familia. También hago el papel de madre de familia y atiendo a mis hijos como una madre de familia, además como alcalde llevar la responsabilidad del municipio. Las leyes puedo ayudar a mucha gente, ya que soy policía municipal, y a la vez orientar a las personas para que ellos mismos resuelvan un problema o donde puedan acudir ellos para que les puedan resolver el problema.
es muy rápido de captar. Y así como yo estoy tomando lo que son esos cursos, talleres, también hay amas de casa. Yo, por ejemplo, soy un agricultor y las personas que aquí nos acompañan, hay maestras, o sea, hay de preparación, hay que han cursado alguna carrera. Pero para mí, en lo particular, yo creo que es muy simple y de muy fácil entendimiento para todas las personas. En Mexicali, Baja California, el taller se impartió a un grupo de policías preventivos como un esfuerzo para que su conducta fuera ejemplo de respeto a los derechos ciudadanos, ganándose así la confianza de la población. Cuando se plantea la elaboración de un proyecto educativo, pensamos en algo que fuera realmente muy importante y que pudiera trascender dentro de la misma población. Baja California en especial tiene índices de inseguridad bastante altos y era importante entonces ver de qué manera nosotros pudiéramos participar con alguna de las poblaciones que tenían mucho que ver con este tema. En este sentido, una de las quejas más grandes de la población es la autoridad y en este caso la policía. Por ello nos acercamos con las instituciones adecuadas, con el Instituto Estatal de Policía, y tuvo a bien, desde luego con mucho gusto, aceptar nuestra participación dentro de la licenciatura de investigaciones policiales que ellos están realizando para apoyar algunas de las materias curriculares que ellos están llevando. Por eso, bueno, este tema de derechos humanos no es extraño ni ajeno en ellos, pero sí quien lo está dando, que en este caso pues es el Instituto Federal Electoral. Sí, pues sí, desde luego sí hace mucha falta donde yo trabajo aplicarlo aplicarlo desde el punto de vista, como soy custodio, como te lo mencioné, desde los internos, desde la visita familiares de los internos y también, ¿por qué no?, dentro del mismo compañerismo. Es importantísimo, ya que dependiendo de cómo te desenvuelvas tú, de cómo los apliques, va a ser el resultado ante la sociedad. La sociedad pues siempre espera lo mejor de ti como autoridad y dependiendo la aplicación de los buenos valores en cuanto a los derechos humanos, pues va a ser el resultado que la sociedad va a tener un reflejo de la autoridad. Mucho más conocimientos, me abre un poco más el horizonte en cuanto a los derechos humanos y para poder así yo aplicarlos en mi práctica, en mi labor diaria. Pues debe ser honesto, recto, aplicando los valores que traemos como personas y para así apoyar a la ciudadanía. Las clases, a pesar de ser básicamente académicas, se fortalecen mucho con experiencias y con notas que vamos incorporando a la clase de eventos que han sucedido en la cotidianidad de nuestra ciudad. De tal manera que junto con el maestro y esa experiencia reciente que haya sucedido en la ciudad y los comentarios que ellos nos hagan, bueno, la clase se hace mucho más dinámica y ellos ven la parte académica cómo se está aplicando realmente a un suceso o a un evento en el que tal vez hasta ellos participaron. Y también ellos pueden hablar de que ellos también sus derechos muchas de las veces son violentados por la propia autoridad. Los derechos que uno tiene y que al ejercerlos no encuentra uno una respuesta por parte del Estado. Precisamente un tema que vimos hoy muy bueno y que al tratar de hacerlos valer, pues se nos calla. El IFE, con esta política educativa sobre los derechos ciudadanos básicos, se suma a un esfuerzo que debe ser colectivo para promover los valores de la democracia. Las instituciones también son un espacio ciudadano, no son algo ajeno a sus libertades y derechos fundamentales. Los ciudadanos deben concebir las instituciones como propias, participando de toda propuesta que fomente la igualdad y una lucha constante contra la marginación y la exclusión social.
Pues entonces yo pensaba que el IFE solamente era para votar, para las elecciones, la verdad. Esto de derechos humanos no creí que fuera parte del IFE. Así es que cuando nos... En definitiva, lo que se pretende es crear una ciudadanía plena, sin discriminaciones, igualitaria, plural y tolerante. Una ciudadanía consciente, responsable y activa, conocedora de sus derechos y obligaciones y que tenga la convicción de exigir su cumplimiento. El objetivo es crear conciencia ciudadana.